estudios, entre el 50 y el 70% de los artistas y los deportistas quiebran o enfrentan graves problemas económicos después de 5 años de haberse retirado. Y no, esto no está cambiando por más que ahora ganen mucho más dinero que el que ganaban hace 1 o 2 décadas atrás. Esto tiene que ver con un montón de problemas que de hecho se han acrecentado en este último tiempo. En primer lugar, de por sí, en América Latina, la educación financiera es bastante pobre. Imagínense el caso de gente que a los 10, 12 o 14 años deja de ir al colegio para empezar a viajar por el mundo tratando de construir su carrera. En segundo lugar, se trata de gente que gana mucho dinero durante un periodo muy corto de tiempo y después necesita que ese dinero le alcance en momentos donde los ingresos pasan a ser prácticamente cero. En tercer lugar, es muy difícil que se rodeen de gente independiente. Casi toda la gente que los rodea tiene algún interés creado, sea familia, sea amigos, sea agentes y demás. Entonces, todo esto forma un combo bastante complicado que hace que terminen invirtiendo por ahí en activos que son más una liability que un activo, es decir, compran muchos autos, compran muchas casas y llevan un estándar de vida que después cuando pasan de 10 a ganar 0 se hace muy complicado de mantener. Muchas veces cuando hablo con atletas me dicen estoy pensando en retirarme, yo tengo X activo, para mí eso me va a alcanzar. Y yo siempre digo lo mismo, un poco en chiste y un poco en serio, que es, mira, ese activo que vos tenés a mí me alcanzaría perfecto, pero a vos no. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a bienes privados, estás acostumbrado a cierto tipo de gastos, que si lo vas a pretender mantener en el tiempo va a ser muy complicado. Entonces la planificación patrimonial para deportistas genera una serie de desafíos más grandes que los que enfrentan las personas entre comillas ordinarias o normales. Y es algo que vemos todos los días en la oficina. Entonces lo que nosotros solemos hacer cuando tenemos un artista o un deportista que está empezando su carrera es tratar de tomar algunas decisiones que son importantes en el largo plazo. Por ejemplo, dónde fijar residencia. Si uno es un cantante o es un artista que está solo o un deportista de un deporte individual, puede fijar su residencia. De hecho, es lo que pasa, por ejemplo, con tenistas, con ciclistas, con boxeadores, con golfistas, con corredores de Fórmula 1. Uno puede fijar su residencia en un país como Mónaco, en un país como Dubái, en un país como Bahamas, inclusive en Uruguay, donde los ingresos, sobre todo los no vinculados a la actividad deportiva, no van a generar impuestos, con lo cual uno puede ir ahorrando e invirtiendo lo que ganó o puede ir explotando su marca de una manera muy eficiente. Con lo cual, fijar el domicilio es un tema muy importante y cuanto uno antes lo haga en la carrera, mejor, porque se ahorra un montón de discusiones con las autoridades fiscales de los países donde vive, etc. Otro tema que es importante en la estructura de la carrera es sacar seguros, es decir, uno invierte un montón de tiempo en una carrera que puede no ser tan exitosa como uno piensa o puede verse trunca por alguna lesión o por algún problema, con lo cual averiguar qué seguros uno puede comprar y asegurarse para el caso del fracaso, más allá que uno apunte al éxito, es otro tema que es muy importante. Y el tercer tema, si uno está con un artista o un deportista donde se ve un potencial y se estima que va a haber muchos ingresos, armar alguna estructura con respecto a su marca personal, es decir, sacar la marca personal del patrimonio del artista o del deportista para que al menos todos esos ingresos queden organizados de una manera muy eficiente fiscalmente. Si yo quiero sacar la marca de un deportista de su patrimonio cuando ya es campeón del mundo, cuando ya ganó un Grand Slam o cuando ya tiene un determinado reconocimiento, obviamente esa marca va a valer un montón de plata y posiblemente me tenga que pagar un impuesto para que esa marca salga del patrimonio y pase a una estructura fiduciaria, con lo cual cuanto antes lo haga, mejor. Luego, en la etapa en que empieza a llegar el éxito, empiezan a llegar los ingresos más importantes, obviamente si no hice lo de la marca es el momento para hacerlo, antes que mejor tarde que nunca, pero es el momento donde uno se centra más en qué estructura tengo que armar para que esta persona invierta de manera eficiente, de vuelta, armo un trust, armo una sociedad offshore, qué es lo que me conviene estructurar. El otro tema es cómo hago para dejar este patrimonio a futuro a mis herederos, y acá hay un punto importante que tiene que ver con que dependiendo de donde uno viva hay herederos forzosos, esto lo hablamos en alguna otra oportunidad, y si ponele futbolista en cuestión es una persona que ha tenido o ha asumido la obligación de mantener, por ejemplo, a sus hermanos y el día que fallece no dejó nada por escrito, sus hermanos no van a ser herederos. Entonces hay que planificar muy bien ese tipo de cuestiones. Si esta persona quiere dejar dinero a ciertas personas que no son herederos forzosos, es un tema para planificar. Y por supuesto, para evitar conflictos con gente que se acerque por interés, tener muy claro el país donde uno se va a casar, tener muy claro la conveniencia de tener un prenup o un postnup, que son acuerdos matrimoniales en el cual uno establece esencialmente los términos que se van a aplicar en el caso de una separación. No todos los países lo aceptan, pero cada vez son más los países que sí lo hacen y por eso es importante tratar este tema. Y después llega el retiro. Y en el retiro la verdad es que no se puede hacer mucho. Ya está, ya se consumió, ya se dieron casi todos los ingresos y si uno no fue planificando va a caer en una situación donde va a estar pagando más impuestos de lo que debería,
y demás. Con lo cual, la realidad es que en el retiro lo único que podemos hacer es para un deportista de un deporte colectivo decidir su residencia, cosa que antes no lo pudo haber decidido porque tenía que seguir a su equipo, pero poco más de eso, ya es un momento, digamos, tardío, y cualquier cosa que hagamos va a tener un costo impositivo grande. Último tema importante, que excede un poco la planificación patrimonial, son tres cosas que siempre decimos a este tipo de clientes. En primer lugar, manejarse de manera profesional, es decir, muchas veces llama la atención como un, por ejemplo, tenista sabe quién es el mejor entrenador, quién es el mejor preparador físico, quién es el mejor psicólogo, quién encuerda mejores las cuerdas de la raqueta, quién es el mejor agente y demás, pero no tiene un buen abogado, no tiene un buen contador, no tiene un buen asesor financiero. Entonces, manejarse profesionalmente implica tener a las mejores personas desarrollando esos roles, no al tío, al primo, al abuelo, al amigo, etc. Y si lo va a tener, al menos capacitarlos de alguna manera. Yo siempre digo, de vuelta, o sea, yo quiero tener a la gente que me quiere cerca, pero no los voy a poner en roles que no corresponden. Si mi papá es médico, no le voy a pedir que me construya la casa, voy a pedirle que me ayude a encontrar un buen arquitecto para construir la casa. Son dos cosas muy diferentes. Ese es el primer punto. El segundo tema es diversificar. Y diversificar no me refiero solamente a cuando tengo un ahorro en el banco, diversificar las inversiones. Significa diversificar fuentes de ingreso. Que yo sea deportista no significa que no pueda hacer publicidades o construir una marca o dar charlas o tratar de tener otro tipo de ingreso, aunque sea más chico en la parte activa de la carrera, pero que nos puede ir preparando para el retiro. Y el último punto es ese, prepararse para el retiro. El momento del retiro es un momento muy duro para artistas y deportistas. Es mucho más duro cuando es forzado por una lesión o porque nadie demanda nuestros servicios. Y es muchísimo más duro cuando, además de ser no deseado, no nos dejó en el banco plata suficiente para manejarnos en el resto de la vida por errores que cometimos probablemente en planificación patrimonial.